Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar el Honda Civic de novena generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar correcto. Entonces, los japoneses ahorraron en la protección anticorrosión del fondo. O simplemente no tuvieron en cuenta las peculiaridades del funcionamiento en nuestro país. El antigravilla solo se puede encontrar en la parte inferior de los pasos de rueda y en los bordes de las taloneras. El resto de la parte inferior del coche está protegido exclusivamente por revestimientos de plástico que mejoran la aerodinámica del coche, pero no lo protegen en modo alguno de la humedad y el polvo. La suciedad penetra fácilmente a través de los agujeros tecnológicos en los revestimientos, de los que los propietarios no pueden deshacerse. El resultado lógico es que casi todos los Civic usados tienen rastros de óxido en los bajos. Además, con el paso de los años, aparece corrosión en los brazos de suspensión, en los elementos del sistema de escape, en el interior de los umbrales, en la zona de los orificios tecnológicos y en diversos elementos de fijación metálicos. En los coches que se utilizaban en las grandes ciudades, donde cada invierno los trabajadores de las carreteras vierten miles de toneladas de mezcla de arena y sal en las carreteras, hay más elementos dañados por la corrosión. Sin embargo, por el momento la situación dista mucho de ser crítica. Si inmediatamente después de la compra realiza un tratamiento anticorrosión de alta calidad en los bajos, podrá olvidarse durante muchos años de posibles problemas que tampoco son visibles para los extraños. 3. Desafortunadamente, Honda ahorró no solo en el tratamiento anticorrosión del fondo, pero también en muchas otras pequeñas cosas. Por ejemplo, en los soportes de guardabarros de las ruedas delanteras. Los clips resultaron ser muy delicados, por lo que rápidamente se desprenden de sus asientos. Este problema se vuelve especialmente urgente en invierno, cuando instantáneamente se forma una acumulación de hielo de tamaño considerable en los guardabarros. El refuerzo del parachoques delantero tampoco resultó muy fiable. Después de algunos años de uso intensivo, el propio parachoques empieza a desprenderse. Por otro lado, los parachoques del Honda Civic están fabricados de plástico blando de alta calidad, gracias al cual pueden soportar ligeros impactos durante el estacionamiento de contacto sin consecuencias. Otro punto débil es la óptica frontal que se desgasta rápidamente. Muchos propietarios de Civic han considerado durante mucho tiempo las luces antiniebla como consumibles. Debido a los constantes cambios de temperatura, se agrietan con envidiable regularidad. Lo que es aún peor es que el cableado que conduce a las luces está empezando a pudrirse gradualmente. En nuestras condiciones de funcionamiento, los armarios de fieltro traseros duran entre 4 y 5 años. Casi siempre están húmedos, por lo que poco a poco se van extendiendo y pudriendo. En general, es mejor deshacerse de la fibra húmeda lo más rápido posible, ya que sirve como un excelente catalizador para los procesos de corrosión. Además, no será difícil comprar taquillas de plástico fabricadas en China para el noveno Civic. A los radiadores del sistema de refrigeración del Civic no les gustan los impactos fuertes, por lo que una malla protectora en el parachoques delantero definitivamente no será superflua. También hay quejas sobre el parabrisas. Se desgasta rápidamente y se cubre de pequeñas astillas. En los coches de determinados lotes, el cristal se pega sin ningún cuidado, por lo que puede dejar pasar la humedad. Afortunadamente, estos casos son raros, aunque con el paso de los años el problema probablemente se agudice. Hay muchas quejas sobre las juntas de las puertas. Poco a poco empiezan a mudarse y a desgastar la pintura de las puertas. La mayoría de los propietarios de Civic no se molestan en proteger las zonas vulnerables con una película transparente. Un matiz interesante, si comparamos la calidad de construcción de los sedanes y los hatchbacks, estos últimos serán notablemente mejores. Esto también se aplica a los materiales de acabado. Aparentemente, los japoneses decidieron que los entusiastas de los automóviles estadounidenses poco exigentes, para quienes estaba destinada la versión sedán, estarían bastante satisfechos con el plástico interior duro y simplemente no notarían fallas menores en el ensamblaje.
La mayoría de los Honda Civic de novena generación que se venden en nuestro mercado secundario tienen un kilometraje que oscila entre 70 y 180 mil kilómetros. En consecuencia, todavía no hay en el mercado ejemplares con un interior francamente desgastado. Incluso en los sedanes, donde los ahorros en materiales de acabado son visibles a simple vista, los propietarios todavía se enfrentan a un volante ligeramente desgastado y a los interruptores de la columna de dirección desgastados. Un problema interior mucho más importante es una manguera voladora a través de la cual se drena el condensado. Esto provoca la formación de un pantano bajo los pies, que a su vez está plagado de problemas eléctricos. Los propietarios de Civic experimentados, conscientes de esta característica, a menudo rechazan incluso la limpieza en seco y húmedo del interior, prefiriendo hacer que el interior del automóvil brille de otras maneras. Otra característica importante es que el elevador del asiento da cierta holgura cuando se trata de conductores pesados. Los conectores de los asientos también resultaron ser muy débiles. Pueden producir errores tanto por carga mecánica como por entrada de humedad en ellos. No se deben descartar los problemas que surgen por una intervención y reparación ineptas. Nos llegaron bastantes Civic del mercado norteamericano en mal estado, tras lo cual los coches fueron restaurados por nuestros artesanos. La calidad del trabajo realizado no siempre fue de alto nivel. En los Honda Civic que no sufren accidentes, el sistema eléctrico no falla. Siempre que la correa de transmisión se reemplace cada 90.000 kilómetros, el generador puede soportar entre 200 y 220.000 kilómetros. La vida útil de dos ventiladores de radiador es mucho menor, en promedio, 100 a 120.000 kilómetros. Después de ellos, probablemente será necesario reemplazar el ventilador del sistema de calefacción. De vez en cuando, los propietarios de Civic se enfrentan a la necesidad de reemplazar las luces LED de circulación diurna. Desafortunadamente, las piezas originales son caras y las contrapartes fabricadas en China, a un precio mucho más atractivo, no pueden presumir ni de calidad ni de eficiencia. En nuestro mercado, la mayoría de los Civic tienen un motor de gasolina de la serie R18A de 1.8 litros debajo del capó. La misma unidad de potencia se instaló en el Civic de la generación anterior, por lo que hace tiempo que se eliminaron sus pocos puntos débiles y se estudiaron sus llagas. Es interesante que los modelos Civic sedán vendidos en el mercado estadounidense estaban equipados con una modificación de motor con el índice R18A1, mientras que los hatchbacks y camionetas europeos estaban equipados con motores con el índice R18A2. En 2014, la unidad de potencia sufrió una ligera modernización, después de lo cual Honda cambió los índices de las dos versiones del motor de 1.8 litros a R18Z1 y R18Z4, respectivamente. Sin embargo, aparentemente, la modernización de 2014 resultó ser muy insignificante, ya que, independientemente de la versión y el año de fabricación, todas las variedades del motor de 1.8 litros se caracterizan por características operativas comunes. Uno de ellos es la necesidad de un ajuste constante de las válvulas. En promedio, los ajustes deben realizarse cada 50.000 kilómetros. Otra característica del motor Honda de 1.8 litros es su velocidad de ralentí inusualmente baja. Esto no se considera un mal funcionamiento, pero es importante comprender que en este modo de funcionamiento la unidad de potencia no solo se calienta muy lentamente, sino que también vibra de manera muy notable. De vez en cuando, los propietarios del Civic reciben quejas sobre los tubos muy delgados del sistema de refrigeración y el soporte inferior de la unidad de potencia, de plástico. Hay repuestos originales a la venta, pero su coste es elevado. Los sustitutos no originales son mucho más baratos, pero no pueden presumir de una larga vida útil. No es de extrañar que entre los Civic usados haya muchos ejemplares con tubos del sistema de refrigeración no originales y soportes de motor casi caseros. Para una carrera de 100.000 kilómetros, el sistema de ventilación del cárter requerirá atención. Poco a poco se obstruye, lo que provoca que el motor se empaña. Bajo ninguna circunstancia se debe ignorar este problema aparentemente insignificante.
El sello delantero del cigüeñal del Honda Civic es muy débil, por lo que, en el peor de los casos, simplemente se puede sacar. Los costos de reparación en este caso serán considerables. Afortunadamente, los propietarios de Civic experimentados son conscientes de este problema y no conlleva consecuencias graves. La fuerza obvia del motor Civic de 1.8 litros es el larguísimo recurso de la cadena de distribución de gasolina. Un kilometraje de 250.000 kilómetros está lejos de su límite. Tanto la bomba de aceite como los cojinetes pueden presumir de una sólida vida útil. Este último se siente muy bien incluso si el propietario utiliza aceites AE20 de baja viscosidad. Sin embargo, todavía no vale la pena experimentar con la lubricación de la unidad de potencia. Es mejor llenar solo con el aceite recomendado por el fabricante. De lo contrario, existe un alto riesgo de que la unidad de potencia desarrolle apetito por el petróleo después de los 200.000 kilómetros. En algunos casos, pueden pasar entre 1 y 2 litros entre un reemplazo y otro. Además, el aceite de baja viscosidad provoca un desconchado gradual de los árboles de levas, lo que también reduce la vida útil del motor. Otra cosa es que los propietarios de Civic rara vez se preocupan por esto. Como resultado, incluso un reemplazo completo de la unidad de potencia resulta relativamente asequible. La versión híbrida del Civic es menos común en nuestro mercado secundario. Estaba equipado con un motor de la serie L15B que también se instaló en el Jazz Hatchback. El motor se considera muy fiable, pero no está exento de una serie de puntos débiles. Uno de ellos es el consumo de petróleo, que comienza con un kilometraje muy bajo. Además, los propietarios de Civic con motor L15B a menudo se quejan de la corta vida útil de las bujías y del rápido fallo de las bobinas de encendido. Los Honda Civic Diesel, que se vendieron bien en el mercado europeo, no se presentaron oficialmente aquí. No hay por qué arrepentirse de esto, ya que el motor diésel de 1,6 litros resultó no ser el más exitoso. Un filtro de partículas débil, revestimientos de corta duración y un intercambiador de calor con fugas son los principales puntos débiles, pero no todos. No se deben descartar los caprichos tradicionales del sistema de combustible. Esto es más típico del motor diésel de 2,2 litros. Todos los Civic, independientemente del tipo de carrocería y del sistema de propulsión, tienen tracción en el eje delantero. Las cubiertas de juntas homocinéticas no pueden soportar más de 150.000 kilómetros. Es mejor no contar con un kilometraje más largo, ya que generalmente no se rompen, pero están cubiertos de pequeñas grietas que no siempre se notan durante una inspección superficial del chasis. Incluso antes de recorrer 100.000 kilómetros, vale la pena prestar atención al estado del eje de transmisión. Tiende a corroerse debajo del amortiguador, lo que puede provocar que se rompa. Por cierto, el mismo problema era típico del Honda Civic de octava generación. La transmisión manual de 6 velocidades del Civic funciona perfectamente. Pero, lamentablemente, en el mercado secundario no hay tantas copias con mecánica como nos gustaría. Hay muy pocos corredores locales entre los propietarios del noveno Civic, por lo que las opciones con sincronizadores desgastados y embrague sobrecalentado son extremadamente raras en el mercado secundario. Afortunadamente, aquellos Civic cuyos propietarios prefieren un estilo de conducción agresivo generalmente pueden identificarse por neumáticos de perfil bajo no estándar, no por el kit de carrocería aerodinámico chino más caro ni por pegatinas brillantes. Si no existe el objetivo de continuar con este tipo de modificaciones, es mejor evitar tales casos. Con un uso cuidadoso, el embrague de un Honda Civic dura mucho tiempo. Más bien cabe esperar sorpresas desagradables de la corona del volante. Esta pieza, que en muchos otros automóviles se considera casi eterna, en el Civic a menudo requiere reemplazo después de 140 a 160.000 kilómetros. La transmisión automática del Honda Civic puede tener varias versiones, pero esto no cambia lo principal: la transmisión automática de 5 velocidades resultó ser muy confiable. Otra cosa es que la excelente vida útil de la caja se logró, entre otras cosas,
gracias a una configuración adecuada, que no es del agrado de todos los propietarios de un automóvil japonés. La caja parece resistirse a la conducción activa y cambia de marcha con mucha suavidad. Como resultado, las fallas de los componentes mecánicos del Civic automático son extremadamente raras. Como regla general, ocurren con un kilometraje francamente alto o si el propietario no se preocupa por el mantenimiento y funcionamiento de la unidad. Sin embargo, incluso en este caso, la transmisión automática del Civic sobrevivirá a muchas otras transmisiones automáticas. Se sabe que incluso sin sustituir el fluido de trabajo, la transmisión Civic puede durar más de 200.000 kilómetros. Si prestas atención a otros modelos de Honda con la misma caja de cambios, resulta que puede durar entre 350 y 400.000 kilómetros incluso con un nivel mínimo de mantenimiento. Por supuesto, algunos propietarios experimentan fallas en los solenoides, pero esto no se considera un problema grave entre los propietarios de Civic. Y todo porque el diseño de la máquina automática a menudo permite realizar las reparaciones necesarias sin desmontarlas. Como resultado, el coste del trabajo resulta muy atractivo. Con una conducción agresiva, los forros de bloqueo del convertidor de par sufren, pero pueden soportar unos 200.000 kilómetros. En las versiones con central eléctrica híbrida, no se instaló una transmisión automática, sino una CVT. La transmisión continuamente variable también se instaló en el hatchback compacto Fit/Jazz, donde tuvo un buen rendimiento. Pero es importante entender que la CVT tiene sus propias características que habrá que tener en cuenta a la hora de utilizar el coche. Por ejemplo, a la CVT no le gusta la conducción prolongada a alta velocidad. Esto provoca un desgaste prematuro de los conos y la correa. Idealmente, es mejor reemplazar preventivamente el cinturón por uno reforzado, pero la mayoría de los propietarios de Civic usados no están dispuestos a gastar dinero en esto. Debido a esto, muchos híbridos con CVT con un kilometraje de 150 a 200.000 kilómetros ya tienen ciertos problemas con la caja de cambios. La suspensión del Civic de novena generación no solo es muy fuerte, sino también fácil de reparar. Por separado de las palancas, puede reemplazar tanto las rótulas como los bloques silenciosos. Un kilometraje de 120 a 150.000 kilómetros a menudo resulta crítico para las botas con amortiguadores. Es mejor no retrasar su sustitución, porque de lo contrario los amortiguadores muy pronto empezarán a empañarse. La vida útil de los cojinetes de los puntales delanteros es de unos 100 a 120.000 kilómetros. Los repuestos no originales son mucho más baratos, pero, por regla general, no pueden durar los mismos 100.000 kilómetros. Los golpes en la cremallera de dirección son un problema típico en casi todos los modelos de Honda. Los primeros que se deben sustituir en el sistema de dirección son los casquillos laterales de la cremallera de dirección, que difícilmente pueden soportar cargas elevadas. Además, no las anteras más exitosas contribuyen a la baja vida útil de los casquillos. Con un kilometraje de 150 a 200.000 kilómetros, generalmente se produce un desgaste grave del eje de la dirección asistida eléctrica. Esto se evidencia elocuentemente en la aparición de golpes y juego en la dirección. No es necesario quitar el riel para solucionar el problema. Como regla general, después de reemplazar los casquillos laterales, los ruidos de golpe desaparecen. Otra cuestión es si el kilometraje del coche supera los 200.000 kilómetros. En este caso, con un diagnóstico cuidadoso, es posible encontrar un par de engranajes completamente desgastado, un asiento de rodamiento igualmente desgastado y un eje corroído. En este caso, ya no es posible prescindir de una reparación importante de la cremallera de dirección. Es interesante que los mecánicos de garaje hayan aprendido a utilizar uno de reparación del anterior Civic de octava generación en lugar de reconstruir el portaequipajes original. En cuanto a la vida útil de las varillas y extremos de dirección, según las condiciones de funcionamiento, oscila entre 60 y 100.000 kilómetros. No será necesario cambiar con frecuencia los consumibles del sistema de frenos del Civic de novena generación.
Incluso en la versión con transmisión automática, las pastillas delanteras suelen durar hasta 100.000 kilómetros. En consecuencia, los discos de freno originales duran aún más, hasta 180 a 200.000 kilómetros. Otra cosa es que las ruedas del Civic estándar no están diseñadas para una conducción extrema y se sobrecalientan rápidamente en tales condiciones. Otro motivo para cambiarlo antes es que los dedos se atasquen debido a la suciedad. De media, las pastillas de freno traseras duran una vez y media menos. Después de 7 a 8 años de funcionamiento del Civic, conviene prestar mucha atención al estado de los tubos de freno, que empiezan a pudrirse. Además, este proceso a menudo ocurre sin las inflamaciones y fístulas características. Casi al mismo tiempo, vale la pena considerar el reemplazo preventivo de las mangueras de freno, que, debido al desgaste natural, comienzan a cubrirse de pequeñas grietas y, en algunos casos, incluso comienzan a tener fugas. Motores simples de aspiración natural, diseño conservador, transmisión automática probada en el tiempo, suspensión muy fuerte y sistema eléctrico confiable son las ventajas innegables del Honda Civic de novena generación. En general, para llevar un Civic de 7 a 8 años a un estado crítico, es necesario matarlo intencionalmente. Afortunadamente, estas opciones son raras. Más bien, el mercado secundario tendrá que eliminar las copias que hayan sufrido un accidente. Hay muchos más de ellos. Especialmente entre aquellos Civic que fueron importados de forma independiente por sus propietarios a nuestro país desde el mercado norteamericano. No te olvides de una inspección minuciosa del cuerpo. La parte inferior, prácticamente desprotegida de la corrosión, es el principal inconveniente de un coche japonés. Afortunadamente, este problema es conocido y se soluciona fácilmente. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.